Bogotá enfrenta uno de los momentos más desafiantes en el manejo de sus residuos sólidos. Está a tiempo de diseñar un esquema de aseo que impulse la cultura ciudadana, potencie la economía circular y sea más amigable con el ambiente y con el bolsillo de los ciudadanos. De eso hablaremos hoy con voces expertas. Ya está lista nuestra primera invitada. Bienvenidos, bienvenidas. Especiales ahora con Yamit Palacio. Y la persona que está al frente de este problema tan complejo, el de las basuras, que también es una oportunidad para la ciudad, es Consuelo Ordóñez. Dirige la UASP, que es la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Es economista de la Universidad Santo Tomás, especialista en servicios públicos domiciliarios de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Gobierno y Políticas Públicas de esa misma institución, con más de 30 años de experiencia en muchas instituciones, empresas, en fin. Consuelo Ordóñez, bienvenida. ¿Cómo le va? Muy bien, Yamit. ¿Cómo está usted? Es un placer para mí estar contigo hoy. Directora, aquí en esta misma mesa el alcalde Galán decía, para enfrentar este problema tenemos que resolver primero lo urgente antes de estructurar lo importante, la solución definitiva. ¿Cómo están enfrentando esos puntos críticos? Los puntos críticos de arrojo clandestino que se generan en toda Bogotá surgen en primer lugar de un problema de incultura ciudadana, pero también de una falta de servicio especial para algunos desechos que se generan en tu hogar, se generan en tu fábrica y que no tienen una rápida recolección. Esos son residuos especiales, como por ejemplo escombros, colchones, muebles dañados, electrodomésticos deteriorados, en fin, que el usuario no sabe qué hacer con ellos y en algunas oportunidades, en la gran mayoría, se los entrega a un gestor informal que él se los recoge y los vierte en cualquier parte de la ciudad. Entonces, para enfrentar esa situación, además de insistir en la campaña de cultura ciudadana, hemos iniciado con varias estrategias. Primera de ellas, tener un grupo especial de emergencias con Aguas de Bogotá que va a agilizar el proceso de recolección de escombros, llantas, arrojos clandestinos, para que tengamos una ciudad más limpia. Segundo, vamos a fortalecer los ecopuntos móviles que los ubican nuestros operadores del servicio ordinario de aseo en distintos sitios de las localidades e informamos a la comunidad, puede llevar esos residuos voluminosos especiales al ecopunto y nadie te cobra un peso, te los recibimos con mucho gusto. O los puede llevar el gestor informal, claro, pero póngalo en nuestras cajas en los ecopuntos. Y vamos a tener una nueva estrategia en este segundo semestre que es los ecopuntos fijos. Eso funciona en todas partes del mundo y son locaciones, grandes espacios que tienen los contenedores de escombros, los contenedores de muebles deteriorados, los contenedores de electrodomésticos, de llantas, en fin. Y en esos puntos fijos vamos a tener quien vaya a hacer una ruta por la localidad de recolección de esos residuos inservibles y acumularlos allí. Y los lleva al punto de manera ordenada, que no se viertan en el espacio público, porque ahí opera la teoría de las ventanas rotas. Claro, cuando se ve el despelote, cuando se ve el desorden, el todo caos. El mundo viene y pone más y más y más y se forma el gran problema. Entonces, vamos a tener esas tres estrategias. Aguas de Bogotá apoyando para hacer más rápida la recolección, que ya la tenemos con los operadores, nuevos ecopuntos móviles y los ecopuntos fijos. En todo caso, cuando usted tiene bastantes escombros o residuos especiales en general dentro de su domicilio, debe llamar a la línea 110 y el operador va y le cotiza cuánto vale la recolección. Entendemos que si eso es un valor muy alto, pues claro, se opta por otras opciones. Pero eso le hace mucho daño a Bogotá. Mire, eso nos vale hoy 60.000 millones de pesos al año a los bogotanos. Recoger esos residuos de arrojo clandestino. Los que están en unos puntos críticos. Veamos a propósito cómo se distribuyen en Bogotá los que ha detectado la UASP, esos puntos críticos. La mayor parte de ellos está, por ejemplo, en Engativá, en Kennedy, en Bosa y en Barrios Unidos. ¿Tienen ustedes alguna hipótesis de por qué específicamente en esas localidades? Porque Engativá no es necesariamente la más poblada, no, pero sí es la que tiene más puntos críticos. Claro, fíjate que tiene espacios verdes que están en cierto modo habilitados para que allí alguien con una mala decisión los vierta. Estuvimos en el Canal de Los Ángeles, que es un sitio en donde la Junta Administradora Local nos pidió por favor hacer una intervención hace algunas semanas con el señor alcalde. Estuvimos en el sitio, efectivamente, al inicio del Canal de Los Ángeles, sobre la avenida Ciudad de Cali con 66.
todas las noches hay una gran montaña de desechos, incluso llantas, escombros, muebles, en fin. Vemos que hay tanto industrial como residencial. Claro. Y todas las noches lo recogíamos. ¿Qué hicimos? Recuperamos el espacio público. Con la unidad de mantenimiento vial volvimos a recuperar el andén, pusimos algunos volardos y esperamos tener ahí una ubicación, digamos, más de recuperación de entorno que de disposición de residuos. Y estamos haciendo una intervención también en términos, pues, de autoridad, ¿no? Claro. De identificar quién es la persona que está vertiendo en ese sitio esos desechos. Pero eso hay que hacerlo 700 veces en Bogotá. Muy bien, directora, esto es lo urgente y ya vamos al asunto estructural que hay que resolver para las próximas décadas. Con la directora lo haremos, pero también con voces expertas como estas. Es nuestra capital del país, donde mayor hay población. Se han implementado diferentes estrategias, ¿no? Y también todo gira en torno a los costos. Y pienso que una de las grandes problemáticas que tenemos es que va todo desde la separación de la fuente desde los hogares y que también que los que están encargados de la recolección de basuras no revuelvan todo lo que se separó. Si nosotros no nos hacemos corresponsables de nuestros residuos, pues no vamos a tener un resultado distinto a lo que seguimos haciendo. Hay que separar en casa, hay que ser juiciosos con los residuos. Pero lo segundo y más importante, o igual de importante, tienen que poner en la práctica herramientas funcionales para los usuarios para que también cumplan. Esa problemática tiene muchas causas y, digamos, no se ha podido solucionar por temas de cómo se está manejando, cómo se entiende la gestión de los residuos, que muchas veces no se entiende de una manera integral. No es solamente la ciudad y la administración de la ciudad la que es responsable, sino nosotros como ciudadanos somos también responsables de darle un buen uso, clasificarlo, no botarlo en la calle. Yo creo que la actitud de los habitantes de la ciudad, de los usuarios del servicio público de aseo es fundamental. Hay que hacer conciencia para que se haga separación en origen y la separación no es muy compleja, solamente hacer separación de reciclables, hacer separación de orgánicos y hacer separación de residuos, digamos, ordinarios. Con 3 recipientes en el hogar se haría el 50% de la labor. Digamos, en Bogotá pues hay grandes retos. Yo creo que ya se han empezado a hacer cosas pequeñas, pero es como yo vuelvo esto más macro, ¿no? Digamos, en Colombia, Cajicá es uno de los pioneros que ha hecho una separación de sus residuos. Está actualmente adelantando sistemas de compostaje, ya tienen sus plantas de compostaje. Si nosotros miramos la basura, 60% son orgánicos de lo que se va al relleno sanitario. Solamente se tiende a valorar los residuos reciclables, ¿cierto? Metal, papel, plástico, pero los residuos orgánicos generalmente se tratan, digamos, como algo que hay que disponerse inmediatamente sin, digamos, sacarle un provecho. Unas, digamos, las más, digamos, industrializadas lo convierten en energía, entonces tenemos muchos proyectos de generación de energía con residuos, los cuales son supremamente exitosos y funcionan en muchos países del mundo. En Francia, en España y en Suecia, plantas de termovalorización y funcionan perfecto. Tiene uno que tener es que residuos, porque ya ese es el valor. Holanda hoy está importando residuos, porque no están produciendo, no están generando suficientes residuos para producir energía, que es lo que nosotros pretendíamos. Ahorita hay intereses de empresas multinacionales que quieren hacer la incineración y nosotros nos oponemos totalmente a eso, porque parte de los residuos aprovechables que van a ser en los plásticos y los papeles son los primeros que se van a incinerar. La realidad es que esos centros nunca utilizan residuos reciclables, es más, no se puede por temas de seguridad, son solo residuos orgánicos, porque si no en el proceso que se llama pirólisis, en el proceso de transformación, pues digamos va a resultar en algo distinto a lo que es deseable en el proceso de conversión de energía. Desde ese punto de vista los recicladores no van a estar afectados. Material que nadie menciona, que son las telas, las manufacturas. Eso tiene un poder calorífico altísimo. Las maderas, las tablas, bueno, ese tipo de cosas que podrían ayudar muchísimo y eso sería otro frente, digamos, de trabajo con otro tipo de entidades como son las cementeras. Un 55% de lo que llega al relleno sanitario podría aprovecharse como residuos orgánicos. Y de los residuos reciclables que hoy se están enterrando, entre un 12 y un 18% todavía nos falta para aprovechar. Es decir, que el relleno sanitario tendría que, o la tecnología
de disposición final tendría que encargarse de un 20% más o menos de la totalidad de los residuos de una ciudad. Con una correcta separación en la fuente, pues el reciclador de oficio va a poder ser más eficiente en su trabajo. Va a evitar horas excesivas de estar escarbando en la basura, sacando todo lo que le sirve, el cartón, las botellas. En ese reaprovechamiento hay flujos de dinero que hemos estado ignorando continuamente y allá hay un potencial, hay un nicho muy importante para que las ciudades se involucren dentro de su sistema de gestión. Con estos plásticos se hace una separación previa, los cuales posteriormente se le hacen otros procesos, que estos procesos ya a finalización damos un producto como es la lámina de plástica, la cual podemos utilizar en mobiliario, en uso de construcción. Es que las administraciones lleguen y recojan los avances del anterior. Esta frase de construir sobre lo construido tiene que ser realidad. Los operadores de recolección y transporte, digamos, tienen que ser más juiciosos. Hay que estar muy encima. Uno, la contratación tiene que ser muy bien definida, muy bien decidida, muy bien estudiada. Dos, la CRA debe sintonizarse con esta nueva forma de trabajo. O sea, no pueden seguir teniendo una tarifa para municipios de menos de 5.000 usuarios y para mayores de 5.000 usuarios, porque es que eso no es la diferencia. Consuelo Ordóñez, directora de la UASP, ¿qué debería tener en cuenta una solución estructural para este asunto, para que se pueda resolver el asunto de los residuos para las próximas décadas? Pues tus voces expertas lo han dicho claramente. Hoy tenemos un modelo lineal de recoja, transporte y entierre. Lo que nosotros queremos es exactamente lo contrario, un modelo de economía circular que inicie por una recolección selectiva de los materiales, pase por garantizar el tratamiento y la valorización de esos residuos y gane la nueva licitación quien menos residuos lleve a Doña Juana y no, como hoy, quien más lleve. ¿Y eso necesita un cambio de la normatividad nacional para que ustedes puedan hacer una licitación con unos términos distintos? Debería ser deseable un cambio en la normatividad, pero no la tuvimos. Desafortunadamente no se modificó la resolución 720 del 2015, que es la norma que regula desde el punto de vista tarifario las actividades del Servicio Público Domiciliario de Aseo. Tuvimos una reunión con el presidente de la República y el señor alcalde, y el presidente pues se dolía de no haber modificado la resolución, pero vamos a trabajar igual con la Comisión de Regulación en esta nueva estructuración con costos de indiferencia o costos de referencia, llamamos los economistas, es decir, en lugar de disponer en Doña Juana, vamos a tratar y a valorizar, en lugar de transportar hasta Doña Juana, vamos a detener los residuos en otros sitios y ahorrarnos el costo de transporte para pagar la operación de esos otros sitios. En fin, vamos a buscar la forma de modelar y migrar unos costos para que eso no afecte la tarifa al usuario, que es el gran mandato del señor alcalde, pero que adicionalmente logremos reducir la cantidad de materiales que llegan al relleno. Usted menciona la cantidad de residuos que llegan al relleno. Veamos justamente los datos de la cantidad de basura que es transportada hacia Doña Juana. Estamos hablando de una cantidad de entre 6.000 y 7.500 toneladas por día, lo que al año supondría cerca de 2.190.000 toneladas hasta 2.737.000 toneladas. ¿Eso es mucho o poco, directora, comparado con la población que tenemos? Es demasiado. Es demasiado. Y sobre todo hay una gran potencialidad en esa cantidad de residuos que hoy estamos simplemente enterrando y asumiendo unos costos ambientales y sociales grandes cuando podríamos estarlos utilizando. Si los usuarios desde casa los separamos, tenemos las rutas de recolección selectiva y logramos darle un tratamiento y valorización que lo que llegue a Doña Juana sea lo mínimo posible. Si más de la mitad de esa cantidad son residuos orgánicos, es decir, voy a decir cualquier cosa, sobrados de comida, de la tala de los árboles o de los pastos, en fin, cosas que se podrían compostar, recuperar para, por ejemplo, servir de abonos, ¿por qué eso no se hace? Porque esa es una tecnología que es relativamente compleja, tiene unos costos importantes de implantación, y el tema del compostaje propiamente tal es complicado porque requiere una licencia del ICA para poderse utilizar y poderlo comercializar. Entonces, realmente nosotros estamos más orientados a la generación de biogás, a la garantía de poder aprovechar ese gas metano que se produce en el proceso de descomposición de la materia orgánica para poderlo llevar incluso a alimentar Transmilenio, que es el gran reto que tenemos en este momento. En el nuevo modelo eso debería ser posible, ese 50 y pico % de residuos orgánicos deberían convertirse en energía. Poco a poco, poco a poco.
no de un día para otro, y no vamos a generar falsas expectativas. Es decir, esto es un proceso porque requiere mucha inversión. El señor alcalde estuvo en el mes de junio tal vez en París viendo algunas plantas que valen 600 millones de euros su instalación. Entonces es pues una suma supremamente elevada y el costo de operación también es mucho más alto que el costo que nuestra tarifa nos permite trasladar al usuario. Pero sí, poco a poco vamos a ir iniciando con 300, con 500 toneladas, etcétera, etcétera. La meta en este gobierno es reducir el 20%, es decir, 1.200 toneladas menos deben llegar a finales de este gobierno a Doña Juana. Muy bien, ¿y cuánto se recupera? Ese es nuestro siguiente dato. ¿Qué tanto se recupera en las diferentes etapas, por ejemplo, de la economía circular? Veamos a continuación, el negocio del reciclaje mueve aproximadamente 116.975 toneladas. Eso en el primer semestre de 2024. Podría ser mucho más. ¿Por qué no es más? Porque no separamos en la fuente, porque no le entregamos a nuestros recicladores de una manera organizada la bolsa blanca. Y en el proceso de recuperación de escarbe entre la bolsa de la basura, pues obviamente se queda una cantidad de materiales. Si hiciéramos la tarea en casa y seleccionáramos la materia orgánica, los residuos inorgánicos reciclables, vidrio, plástico, metal, papel, cartón, trapo limpio, podríamos tener una bolsa mucho más pequeña de materiales que definitivamente no podemos en este momento recuperar y que irían al relleno sanitario. ¿Y en el nuevo modelo se castiga o se le cobra más al usuario que no haga esa separación en la fuente? Digamos, eso no forma parte hoy de la regulación, pero se va a privilegiar la recolección selectiva y lo que sí podemos garantizar es que vamos a tener ese servicio, que hoy es un servicio que no tienen los bogotanos, que no, de hecho no tenemos los colombianos. Entonces, si tenemos el servicio de recolección selectiva, tenemos el interés en nuestros hogares de disfrutarlo. Y eso lo vamos a hacer. Explíqueme cómo es eso de la recolección selectiva. Claro, es que si tenemos la bolsa blanca aparte, la idea es entregarle la bolsa blanca con el vidrio, el plástico, el metal, el papel, el cartón, el trapo limpio a una organización de recicladores que realice la ruta de reciclaje por nuestros barrios. Si tenemos un operador que recoge una ruta de orgánicos separada de la ruta de los otros residuos ordinarios, le vamos a entregar a él la bolsa de orgánicos. Y si tengo unas cosas voluminosas, escombros, en fin, a otro distinto. Exactamente, ese es otro distinto y ese va directamente a los ecopuntos. Pero también material sanitario, por ejemplo, que no tiene recuperación y otros que es peligroso, esos van a ir en la bolsa negra y esa bolsa negra es la que sí tendrá que ir o a una celda especial en el relleno sanitario o a la celda de residuos ordinarios. ¿Cuánto facturan los recicladores? Pues este es un aproximado, este es apenas un cálculo, es nuestro siguiente dato. Indica que según las asociaciones de recicladores hay una facturación de cerca de 80.000 millones al año. Y aquí nuevamente, directora, podría ser mucho más si hubiera, por ejemplo, organización y formalización de esas organizaciones, precooperativas, en fin. Pues mira, la verdad, nosotros les pagamos el año pasado en tarifa de aprovechamiento a los recicladores 228.000 millones de pesos, no 80.000. Y eso surge de las negociaciones que realizan las organizaciones de recicladores con los facturadores, que son los operadores. Lo que se le paga a las organizaciones de recicladores es el costo como si fuera recogido y dispuesto ese material. Son aproximadamente 147.000 pesos por tonelada de reciclaje. Entonces es importante tener en cuenta que nosotros estamos remunerando la labor de aprovechamiento, pero que podría ser muchísimo más, como tú bien lo dices. ¿Y cómo evitar excúsame el término, esa guerra del centavo entre asociaciones de recicladores y un montón de recicladores con una carreta, muchos de ellos migrantes, que están teniendo serios problemas sociales en Bogotá? Precisamente con el fortalecimiento, la asociatividad y la condición empresarial de las organizaciones de recicladores. Nuestro plan de desarrollo nos ordena fortalecer empresarialmente las organizaciones de recicladores y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso les estamos diciendo, venga, les ayudamos a fortalecer la ruta de reciclaje, a fidelizar a sus usuarios, a que ellos de verdad reciban algún tipo de beneficio por estar haciendo la separación en la fuente y eso sí nosotros lo podemos apoyar, beneficio generalmente de carácter comunitario o de carácter global. Y
cómo mejoramos tanto los vehículos de tracción humana, pasarlos a vehículos de tracción mecánica, como las ECAs, las estaciones de clasificación y aprovechamiento, en donde ellos puedan desempeñar la actividad de una manera mucho más eficiente. Ese es el mandato y eso es lo que estamos haciendo en este momento. En ciertos países, directora, hay de alguna manera un castigo en la tarifa a quien no se pare. Aquí se dijo que eso sí iba a ser, que en la factura al que no se comprometiera con la separación en la fuente le iba a costar más el servicio de aseo. Eso es que es muy difícil de implementar, ¿o por qué no se ha hecho? Eso le corresponde a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y es lo que estamos esperando en la modificación de la Resolución 720. El establecimiento de beneficios para quien separe en la fuente, para quien tenga el compromiso ciudadano de hacerlo y obviamente pues quien no lo haga tendrá un costo mayor. Sé que es un asunto espinoso, pero clausurar Doña Juana en los próximos 5 o 10 años es imposible. Sí, es imposible. ¿Cuál es el horizonte de cierre de ese sitio? Digamos, en este momento tenemos hasta el 2026 en el vaso actual y se está previendo un nuevo vaso que puede alcanzar para 12 a 18 años en la medida en que se va reduciendo progresivamente la cantidad de materiales. Yo no voy a comprometerme a que en 2 o en 4 años cerramos Doña Juana, porque tiene todo que ver con un proceso de cambio cultural que en economías desarrolladas tuvo que surtir un proceso de varias generaciones. Entonces, pues estar proponiendo cerrar Doña Juana en corto plazo, pues creo que es una ilusión un poquito irresponsable. Pero sí, en estos 4 años vamos a reducir el 20%, uno esperaría que en los siguientes 4 años fuese el doble y esperaría entonces que ya en 12 años pudiéramos clausurar definitivamente Doña Juana. Si le entiendo bien, bueno, entonces... no tanto clausurarla, perdón, pero llevarlo a su mínima expresión. Cambiar un modelo estructuralmente toma años. Ustedes probablemente en este gobierno trazarán la ruta de hacia dónde va eso, pero al final del gobierno Galán, ¿realmente qué va a ver la gente? ¿Qué habrá cambiado para la gente? Debe haber 2 cosas esencialmente. 20% menos de residuos en Doña Juana y un modelo de atención que nos garantice por parte del operador el concepto de área limpia. A los operadores, ¿qué más se les puede exigir? Porque es que no es poco lo que se les paga. Es un negocio billonario. ¿Qué más se les puede exigir? Sí, los operadores están recibiendo más o menos 650.000 millones de pesos al año y tienen en operación pues todos los vehículos, el personal, en fin, digamos que se remunera esa actividad. Pero lo que tenemos que garantizar es que el servicio se preste no solamente en los horarios y en las frecuencias establecidas con la mayor oportunidad, sino que no haya fallas en la prestación del servicio. Por eso nosotros llegamos a regular los acuerdos de niveles de servicio, que son multas que se podrán imponer a los operadores de no cumplir el nivel de servicio establecido. Consuelo Ordóñez, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de la UASP, gracias por haber estado con nosotros. Para mí es un placer y espero que podamos hacer una gran campaña de cultura ciudadana juntos. Por supuesto, en nuestro informativo habitualmente abordamos esos temas porque creemos que sí, como dice la promo, es Bogotá, nuestra ciudad, nuestra casa. Ahora veamos, cuando le preguntamos a los ciudadanos, oiga, ¿cuál en su opinión es el principal problema relacionado con los residuos en Bogotá? Esto fue lo que nos respondieron. Colombia pierde mucha plata, Bogotá pierde muchísima plata por no saber reciclar. Ese es un tema que debería venir desde el gobierno nacional, desde el gobierno distrital, enseñarnos a los ciudadanos cómo se recicla. Y aparte de eso, la cultura ciudadana, creo que nos falta muchísimo. Uno todavía ve gente botando cosas en la calle. Pienso que se necesita cambiar el esquema del manejo de las basuras. Uno mira basura todo el tiempo por todo lado. Esas calles todo el tiempo son sucias. No están usando correctamente los chutes de la basura, sino en cualquier parte están tirando la basura y pienso que eso no debería ser así. Lo que ve uno, mucho colilla de cigarrillo, mucha botella, bolsas de basura regadas con comida, o sea, el manejo, la manipulación muy mal.
falta de cultura. La gente saca las basuras a las horas que no son, no se hace el reciclaje pertinente. Esto hace que se vea más desorden y mugre en las calles. Se invirtió mucha plata en las canecas estas grandes en las cuales los camiones venían y recogían. Ya hoy no se ven en ningún lado de la ciudad y las que se ven están vandalizadas. Y adicional, creo que los horarios en los cuales se está haciendo la recolección, pues digamos que no está siendo tan eficaz. Pues el problema es un poquito, la verdad, conciencia de la gente en separar los residuos orgánicos, ya sean reciclables o no reciclables. Botar papeles y basuras por la calle, botellas, que a veces las personas se toman la gaseosita y botan la botella a la calle. No botar la basura en la calle, sacar la bolsa de basura en la tarde, no sacarla temprano porque los perros o la gente que viene a reciclar también rompen las bolsas. La mayor falta de control tanto de los que sacan la basura y tanto el de la calle que riega mucho la basura. Por lo menos hay una parte que yo acá peleo para que no boten la basura porque ellos vienen, desocupan la bolsa, botan la basura al piso y ese es un problema y no hay control sobre eso. Hay en lugares donde, más que todo es en el centro de la ciudad, donde se ve mucha basura tirada y la ciudad se ve muy mal. Que aún falta hacer más pedagogía para que la gente saque a tiempo las basuras, que la gente no bote las basuras a cualquier hora. Yo le agradecería a toda la ciudadanía que le ponga cuidado porque es muy importante que nosotros no tengamos pues este tipo de plagas. Ya vimos cuál es el desafío de la basura, de la disposición de residuos, de acuerdo con la autoridad distrital de ese asunto, que es la UASP. También vimos otras voces expertas y vimos las opiniones de los ciudadanos sobre el problema que consideran más urgente resolver en materia de aseo, de basura en Bogotá. Ahora veamos una visión internacional, la de Peter Foster, es el director del proyecto de economía circular ProUsar y punto focal de economía circular de la GIZ Colombia, que es la agencia alemana para la cooperación en nuestro país y en otros países del mundo. Señor Foster, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Cuéntanos, por favor, desde la perspectiva de ustedes que ven este problema en diferentes países de América Latina. Usted ha trabajado además en África, por ejemplo. Este es un asunto que seguramente no es exclusivamente nuestro, pero ¿cuál creería usted que es el desafío más urgente o el más grande que tenemos que resolver? Para nosotros, uno de los temas que hemos venido trabajando en los últimos años, donde vemos un enfoque muy importante, una presión muy importante, es la gestión, por ejemplo, con respecto a los residuos orgánicos. Sabemos que, de acuerdo a los datos presentados por la UASP en los últimos años, pues la fracción orgánica es una fracción importante en Bogotá, es la que lleva más del 50%, creo que estamos alrededor del 60% en la fracción orgánica, según los últimos datos oficiales. Entonces, la pregunta claramente es cómo se puede gestionar esa fracción que en otras partes del mundo, en especial pues en Europa, ya juega un rol importante, no solo para desviarlos de los rellenos sanitarios. En Alemania, Europa ya no hay rellenos sanitarios per se, pero cómo se pueden aprovechar estas fracciones que en otras partes del mundo ya generan ya no se ven como un residuo per se, sino que más que todo como un insumo con un valor que se puede aprovechar. Para compostaje o para los cultivos o para generación de otros productos. Exactamente, o sea, el residuo orgánico, dependiendo de cómo se recibe en sentido puro, si es por ejemplo de una industria, de un comercio, o si es un poco más mezclado, por decirlo así, cuando viene de la población, tiene diferentes maneras de tratamiento y esas maneras de tratamiento tienen una complejidad, cada una por su lado, pero permiten un aprovechamiento, como lo habías mencionado, por ejemplo, a través de un uso para compostaje, pero también pues si uno se enfoca en un tratamiento anaeróbico, se puede ganar un biogás, un metano, que pues perfectamente se puede usar, por ejemplo, para el transporte. Y esa cadena se ve que en otras partes del mundo ya se está aplicando y creemos perfectamente que Bogotá tiene las condiciones y tiene un potencial importante para justamente implementar ese tipo de tecnologías. GIZ es la cooperación alemana y yo supongo que los alemanes deben tener otra manera de resolver hoy los asuntos y querrán compartir sus mejores prácticas o harán una evaluación de lo que en el mundo se está usando. Usted dice, en Europa ya no hay rellenos sanitarios y entonces las grandes ciudades, ¿cómo resuelven el problema de la basura? Bueno, si nos comparamos la situación en Europa, en Alemania, por ejemplo, pues ya vienen desde unas
por lo menos unas 2 generaciones ya se viene implementando la separación en la fuente. Es una característica, una situación que en la mayoría de las ciudades latinoamericanas todavía no se da. Es decir, nosotros tenemos todavía la costumbre de una sola caneca, tal vez se separan algunos elementos que conozcamos que tengan un valor agregado, pero por lo general los residuos van a una sola caneca y en base a eso pues la gestión y el manejo de los residuos se vuelve más compleja. En otras ciudades, pues en Europa, en Alemania, por ejemplo, hay esa separación, hay 4 diferentes canecas, uno separa el papel, el cartón, uno separa los residuos orgánicos, uno separa los plásticos aprovechables y pues la caneca negra, que es la que al final es la que no se puede gestionar y actualmente va a la incineración donde hay una recuperación energética. Pero cuando uno ve esos diferentes contenedores, lo vi, por ejemplo, en una casa de una familia en Frankfurt, le decían a uno, hay una en la tarifa, en la factura, hay unos incentivos y también hay unos castigos dependiendo de cuánto usted logre recuperar y cuánto manda disponer al operador. Incentivos no sé, pero castigos sí. O sea, por ejemplo, en el sentido de si uno vive en un conjunto residencial, por ejemplo, y el conjunto residencial no logra separar como se debe y empieza a haber demasiada mezcla, por ejemplo, de la fracción de papel, por ejemplo, el operador, que es el que finalmente recupera, pues en algún momento se va a poner en contacto con la administración del edificio y les va a decir, bueno, aquí está pasando algo, no hay una separación de vida en la fuente y por ende puede haber algún impacto negativo. El beneficio realmente, pues, que yo conozca directamente, no. Es más que todo pues el saber que el residuo se está gestionando de una manera debida, o que adecuada. Va a salir más barata la factura. Claro, o sea, al final depende también del monto que tú pones sobre la calle, por decirlo así, o sea, con cuánto con cuánto residuo está gestionando el operador. Yo viví en Alemania un par de años y realmente no me acuerdo que en algún momento tuve un beneficio. Siempre hubo un precio normal, entonces claro, seguramente ese precio es más bajo del que, por ejemplo, actualmente están manejando en otras partes del mundo porque hay una separación y esa separación genera un beneficio para el operador, porque al final no es un residuo, es una materia prima que se puede utilizar entonces en otros procesos productivos y perfectamente puede generar un beneficio. Usted hablaba de incineración. ¿No hay muchas reservas ambientales sobre ese proceso o eso ya está controlado? No es controlado, o sea, claramente es una necesidad de siempre hay una separación o una preparación de ese residuo previamente, o sea, al que se le escapó la batería, al que se le escapó algún otro elemento que no debería de ir dentro de esa caneca negra, en nuestro caso en Alemania es la negra, pues uno lo separa previamente, los gestores lo separan y en base a eso pues hay un proceso de incineración. A la fracción de esa que sí se puede utilizar. El resto pues es gestionado debidamente. Sí hay todavía celdas para algunos elementos que son más tóxicos, pero la incineración, si se hace debidamente, con los filtros, con los temas de impacto ambiental, pues realmente no genera el impacto que sería un botadero o una celda al aire libre, por ejemplo. Veamos datos que tienen que ver con el negocio del reciclaje, con los números que mueve. Ese es nuestro siguiente dato para analizar aquí en Especiales Ahora. El negocio del reciclaje tiene, dependiendo de cuál sea la fuente, un número determinado de personas que trabajan en ello en Bogotá. Por ejemplo, cerca de 30.000 registrados ante la Superservicios, unos 28.960 registrados ante la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y unos 22.000 en asociaciones de recicladores que reporta el gremio que les agrupa. Hablamos de recicladores, señor Foster, porque son clave esos recicladores, esos recuperadores para eso que se ha llamado la economía circular. ¿Qué nos hace falta en Bogotá para que eso funcione de mejor manera? ¿Qué hace falta? O sea, lo primero, como lo mencioné, es una participación más activa por parte de la población. Yo creo que la separación en la fuente y la gestión de residuos empieza en los hogares donde se genera pues, la gran cantidad de residuos y donde básicamente hay se puede generar esa capacidad de separar por lo menos en fracción orgánica e inorgánica, que ya sería un gran avance en este aspecto. Un segundo tema que pues lo conocemos, por ejemplo, yo lo conozco en mi trabajo en Ecuador y en otros países de las regiones, es también una tecnificación más alta, ¿no? Por ejemplo, si bien uno separaría la fracción orgánica de la inorgánica, esa fracción inorgánica, plásticos, metales, papel, etcétera, también tiene y se desagrega en diferentes tipos de materiales. Solo el material plástico puede estar separado en 6, 7 diferentes categorías.
La separación de esa fracción se podría tecnificar. Hay posibilidades, hay mecanismos, hay tecnología a nivel internacional que permite darle una separación mucho más específica, estricta y por ende una valorización más alta. Que no necesariamente significa que personas estén haciendo eso, sino que haya maquinaria que lo pueda hacer. Exactamente, es un tema compartido. O sea, si bien no lo hace ya 100% una población como los recicladores, se puede pues gestionar con ellos y es un tema mucho más integral. Ya hay algunas iniciativas en Colombia que empiezan a trabajar con eso. Hay ciertas organizaciones que ya se han tecnificado de una manera súper bien. Pero claro, necesita mucho más, ¿no? Eso solo han sido algunos puntos, proyectos muy específicos. Se debería de masificar esa tecnificación. Nuestro siguiente dato tiene que ver con los operadores de aseo en Bogotá. Veamos el mapa de dónde opera cada uno de esos operadores, de dónde presta el servicio cada uno de esos operadores que está en Bogotá. Y eso al menos en la licitación que está hoy vigente, porque esa licitación puede tener cambios en el futuro próximo. Promoambiental, en color azul, está en Usaquén, Chapinero, La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz. Área limpia está en Suba, que es una de las localidades más pobladas de Bogotá. En verde ven ustedes el operador Bogotá Limpia en Engativá y Barrios Unidos. Ciudad Limpia en otro tono de amarillo que presta su servicio en Fontibón y Kennedy. Y Lime en un color más rojizo, que presta sus servicios en Bosa, Puente Aranda, Antonio Nariño, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Mártires, Teusaquillo y Ciudad Bolívar. ¿Cómo puede cambiar, señor Foster, un modelo de aseo que privilegie eso de la economía circular, la recuperación de los residuos y no necesariamente pagarle a un operador para que lleve basuras por tonelada a un relleno? Sí, eso es una muy buena pregunta y básicamente es ahorita el trabajo que está adelantando la UASP. ¿Cómo se puede cambiar eso? Bueno, actualmente yo creo que no solamente la gestión de residuos, sino que toda nuestra economía está basada en un modelo lineal. Yo produzco, consumo, desecho y lo llevo al relleno sanitario, ¿no? Y en base a eso pues se termina la gestión o ya no hay ningún otro tipo de involucramiento por parte de la población y de los actores en general. Entonces nosotros, pues viendo las posibilidades que hay, yo creo que uno de los elementos sería empezar a incentivar el aprovechamiento de ciertos residuos, porque básicamente lo que está pasando, o lo que está pasando no solo en Bogotá, en otras ciudades de Colombia, es que se están enterrando pues materia prima que podría perfectamente aprovecharse. Entonces, yo creería, y lo que nosotros estábamos tratando de hacer y de trabajar junto con la UASP y otros actores importantes de la ciudad de Bogotá, es básicamente dónde se pueden encontrar esas fracciones que se pueden trabajar, se pueden aprovechar y no van entonces al relleno sanitario. Yo creo que ese modelo podría implementarse, de tratar de pues no pagar por el peso que llega a un relleno sanitario, sino que es básicamente antes de la entrada al relleno analizar qué se está botando y si hay algo que realmente podría aprovecharse de otra manera. ¿Cuál sería la recomendación entonces para esa política pública, para la solución estructural? Se lo pregunto porque es que todos los operadores, la UASP, los recicladores, las empresas, todo el mundo dice hace falta cultura ciudadana. Pero es que cuando usted dice que hace falta cultura ciudadana, la solución siempre es como si dependiera de otro, como si debería ser otro el que tomara las decisiones. Bueno, hay formas, ¿no? O sea, si bien la cultura ciudadana es una parte fundamental, es muy factible empezar por otros lados. Nosotros, por ejemplo, junto con la UASP, estuvimos trabajando hace más o menos 2 años un mapa de Bogotá analizando cuáles son las fuentes de residuos orgánicos. Entonces, por ejemplo, hay ciertos actores que por su naturaleza, por su forma de trabajar, pues generan ya una cierta fracción de un residuo relativamente puro. Si esa fracción no es aprovechada ya en otra parte de la economía, se desecha, se pone sobre la calle y se gestiona a través de los operadores y se lleva al relleno sanitario. Entonces, lo que nosotros proponíamos y lo que era en un momento una estrategia que creería que podría funcionar es básicamente analizar ahorita dónde están esos puntos, por ejemplo, de generación de residuos orgánicos. Se sabe perfectamente cuáles negocios, cuáles industrias producen un cierto residuo orgánico en grandes cantidades o de buena calidad que básicamente se podría empezar a gestionar. Y yo creo que si uno empieza a enfocarse en esos primeros pasos y dando ejemplos de cómo se gestiona, es factible. Otra parte que nosotros
vimos que era muy interesante trabajar son, por ejemplo, las plazas de mercado, ¿no? Son plazas que tienen una alta visibilidad en Bogotá, que tienen una relevancia muy alta en las familias, el ir a comprar. Y pues nosotros sabemos, y uno ve cuando en las plazas la gran cantidad de residuos que se generan son orgánicos. Uno podría perfectamente empezar en esos pequeños espacios o en esos espacios muy puntuales dentro de Bogotá para demostrar también que la fracción orgánica tiene otra manera de ser gestionada, y eso podría también aportar a ese cambio de mentalidad y de cultura ciudadana, que si bien es necesario, pues es un proceso mucho más largo, pero se apalanca a través de ejemplos puntuales donde la gente ve, ahí está pasando algo, sí es verdad, sí funciona. En conclusión, de todas sus respuestas yo deduzco que no va a haber una sola solución para el problema de las basuras en Bogotá, sino que dependiendo del tipo de basuras o de residuos, habrá una solución específica para cada caso para poder estructurar un modelo que sea más complejo que el que existe hoy. Exactamente, y tomando de referencia el mapa, no solamente es del tipo de residuos, sino que también de la localidad. Hay muchos factores que influyen. El espacio, ¿no? Nadie quiere tener al lado de su casa por decir, una unidad que gestione residuos orgánicos, porque todo el mundo le tiene miedo al olor, a los vectores, ¿no? Entonces esos son los temas que, dependiendo en dónde se plantea la solución, pues se tiene que trabajar también con toda la comunidad. Entonces sí es verdad, lo que dices es cierto, dependiendo en dónde esté, qué tipo de residuo y qué problema uno quiera gestionar, va a tener que trabajar de una manera mucho más específica. Yo creería que no existe una solución completa para toda Bogotá que en un momento o al otro solucione el tema de los residuos. Peter Foster, experto internacional, asesor de la GIZ, la cooperación alemana, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Uno de los asuntos clave que tendrá que resolver la política pública, este modelo estructural que tiene que resolver Bogotá, es el del relleno Doña Juana. ¿Cómo cerrarlo? Si es que se puede cerrar. ¿Cómo recuperar la zona alrededor? ¿Cómo darle soluciones de largo plazo a los vecinos de una zona amplia de la localidad de Usme, por ejemplo? De eso hablamos en la siguiente nota. El día a día vivir con una vecina que te emana olores, te emana vectores, de alguna manera te rezaga, porque esto es un problema de ciudad. Tenemos una bomba de tiempo acá atrás. Es una vecina que nunca quisimos tener, es una mala vecina. Los olores son tan fuertes, huele más a gas metano, huele a basura, a lixiviados, huele terrible. UAES, que es el que maneja los servicios públicos acá, no tiene como una solución directa y efectiva que haga que no llegue más basura aquí. No es un problema, porque alguien tiene que gestionar los residuos que producimos los bogotanos, porque claramente al gestionar los residuos en la tecnología de enterramiento, pues genera olores, genera vectores que claramente están controlados de conformidad con lo establecido en la licencia ambiental. Pues si uno en la casa, cuando bota y empieza a oler una basura de una familia, te puedes imaginar 6.000 toneladas diarias que llegan. El relleno sanitario de Juana sigue estando en su mismo estado o en un estado peor, porque cada vez se va agotando la capacidad de ese centro, digamos, como de disposición, que es lo que pasa también en todas las ciudades de Colombia. Todos los rellenos sanitarios han llegado a su límite. No debería existir un botadero tan grande, porque es que el que acá es uno de los más grandes de Latinoamérica. Somos la capital de Colombia y manejamos la basura de una forma tan pobre. Nosotros estamos haciendo una forma de manejar las basuras, entre comillas, de hace muchos años que los países ya dejaron de hacerla. Ellos han empezado a manejar las basuras desde otras formas, digamos, para aprovechar más los recursos, para generar menos impactos a las comunidades aledañas. En Colombia se maneja el tema de las basuras como un negocio que lucra a unos pocos y afecta a muchísimos. Pues nosotros como comunidad estamos exigiendo que ya no se haga más enterramiento, porque va a llegar más lixiviado y el lixiviado es el que saca el gas metano. Entonces, de la separación en la fuente de la casa, desde el distrito sea consciente y ponga y culturice los carros para diferentes días y la gente saque su basura en diferentes días, todo iría cambiando. Y la problemática viene es de lo que tú haces con tus residuos y qué quieres que llegue a Doña Juana. Es la conciencia que debemos de tener todos los bogotanos.
tenemos que pensar no solamente en un sitio de disposición final, que es lo que se piensa, ¿cierto?, que vamos a botar todos los residuos a un hueco que es el relleno sanitario Doña Juana y nos olvidamos de ellos, sino realmente cambiar la manera como se gestionan todos los residuos. Nosotros tenemos una caracterización de más o menos el 56% de orgánicos y el otro sí es material aprovechable. Empecemos porque nosotros ¿en qué enviamos nuestros residuos? En una bolsa. Y mucho de este plástico que es de un solo uso o que está contaminado, lo dejas en la basura, los empaques de los pasabocas, de las papitas, todo eso llega a Doña Juana. Si el 52% son orgánicos, pues destinemos recursos a los orgánicos. Yo lo que voy a hacer, gobierno, es que te voy a poner dos herramientas. Una, que sea para que tú separes y te recoja una ruta diferenciada tus orgánicos. Pero ¿qué más tengo que hacer con eso? Darles disposición final. No pueden llegar a la misma celda donde llega todo porque esa mezcla de orgánicos e inorgánicos es lo que produce altos niveles de lixiviados contaminantes. Pedimos al distrito que también ponga las tecnologías acá en el relleno Doña Juana. Nosotros ya los hemos visto en otros países, ya sabemos que sí se pueden hacer, no hagan planes pilotos, sino ya hagan lo que deben hacer, unas tecnologías buenas de separación también en la fuente del relleno, para que no haya más enterramiento, no queremos más enterramiento. Desde CGR hemos desarrollado e investigado varias tecnologías diferentes al enterramiento, como es generación de energía, como es la pirólisis, separación de orgánicos, compost. Sin embargo, las inversiones son grandísimas, inversiones pues que se tienen que ver recuperadas, y cuando tú empiezas a ver esa recuperación en la tarifa es donde no hay un cierre financiero. Yo no quiero vivir al lado de un relleno, a nadie le gustaría tener un relleno al lado, yo no quiero eso para mi hijo ni para mi familia. Estamos pidiendo poder preservar el territorio, poder seguirlo cuidando, poder seguir sembrando, poder seguir mandándole comida a las personas de la ciudad, porque en últimas eso es lo que nosotros nos dedicamos. Mandamos leche, mandamos alberjas, vendemos papa, mandamos muchas cosas y la ciudad nos manda basura. Por la contaminación del río Tunjuelo, por la salud de los vecinos del relleno sanitario Doña Juana, por la calidad del aire, por la presencia de vectores, por la necesidad que tiene toda esa localidad, dos localidades donde hace presencia el relleno Doña Juana, por todo eso es que hay que resolver definitivamente qué es lo que va a suceder con esa forma de disposición final de residuos sólidos. ¿Es esa la más óptima? Veamos otra posición, otra opinión, otra perspectiva, la de Juan Guillermo González Echeverry, quien es consultor especializado en manejo integral de residuos sólidos, es ingeniero ambiental, especialista en formulación y evaluación de proyectos públicos y privados y tiene una maestría en sostenibilidad. Lo saludamos en el Perú. Señor González, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Camilo, un gusto. Gracias por la invitación. Después de más de 20 años de experiencia en esta formulación de proyectos, en el asesoramiento a las empresas, a las ciudades, a los países, ¿sigue siendo el de los rellenos sanitarios una solución óptima o Bogotá debería estar pensando en reemplazar esa solución por otra distinta? Es una tendencia mundial en que los rellenos sanitarios, al ser una solución necesaria al final de la cadena, no son la mejor opción. Debemos buscar y pensar ya en alternativas que nos permitan obtener cierto beneficio de estos residuos que, si bien se han generado, sabemos que aún pueden ampliar su ciclo de vida útil dando un valor agregado a nuestra sociedad. Es decir, buscar la formulación o la formular que se genere energía a partir de estos residuos, pensando en alternativas como la pirólisis, la incineración, la obtención de energía a partir de biogás, que son tecnologías que, si bien es cierto, poco hemos visto en Latinoamérica por nuestras condiciones, por nuestros mercados, son técnicas que en Europa, otros países, cada vez se vienen desarrollando más. Y a la medida que mejoran las eficiencias de estas tecnologías, debemos pensar que también debemos adoptarlas en nuestras ciudades. Claro, pero ahí sí nuestros políticos suelen decir con mucha frecuencia que no es lo mismo Dinamarca que Cundinamarca. Si no nos podemos comparar con países escandinavos o con países europeos, comparémonos con los países del barrio. Usted ha asesorado proyectos en Panamá, en Perú, en Chile, en fin. ¿Qué están haciendo los países del vecindario, países de similar nivel de desarrollo a Colombia? ¿Tienen mejores prácticas que nosotros para resolver este problema? Bueno, aquí hay que reconocerlo y decir que en Colombia tenemos
de las mejores regulaciones a nivel Latinoamérica en cuanto a la gestión integral de residuos sólidos. Es decir, desde toda la cadena de producción, desde la recolección, la gestión integral de estos residuos, tenemos el ciclo bien cerrado, a diferencia de nuestros vecinos, que digamos la normativa en servicios públicos aún se queda un poco corta. Pero en la parte de disposición final y de gestión integral de residuos sólidos, pues los países vecinos están enfocados en toda la cadena productiva, es decir, tratemos de no generar los residuos. Si ya los generamos, démosle un adecuado manejo a lo que podamos aprovechar, es decir, fortalezcamos las cadenas de aprovechamiento, de reciclaje, de recuperación, tratando de alargar el ciclo de vida de cada producto, es fomentar economía circular. Y al final de esto, pues lo que nos quedó, tratar de buscar cómo obtener energía o cómo buscar la mejor opción al final de esta línea. Es decir, si tenemos un relleno sanitario, estamos generando ciertos impactos ambientales, estamos generando gases, afectando comunidades, como bien lo dijiste al principio. Si yo me busco otra tecnología que trate de minimizar al máximo estos residuos mediante plantas de aprovechamiento combinadas al final con cierta alternativa de aprovechamiento energético en la que me permita eliminar y bajar estos volúmenes, sería una opción viable. Obviamente, ¿qué implica esto? Mirar regulación, mirar tarifas, la parte regulatoria es importante, y mirar la disponibilidad de los inversionistas o de las instituciones que puedan invertir en estas tecnologías, que son bien costosas. Claro. Ingeniero González, el problema de Bogotá no es exclusivamente de Bogotá. Ciudades como Bucaramanga, como Medellín, tienen problemas similares, rellenos que en algún momento hay que sellar, cerrar y restaurar ambientalmente para evitar que en el futuro cause problemas, desastres, explosiones, qué sé yo. ¿Eso cómo se hace? Bueno, una vez que se ha, digamos, tomado la decisión de cerrar este tipo de proyectos, es decir, ya no le va a ingresar más basura, más residuos, como lo queramos llamar, lo primero que se hace es cerrar totalmente el proyecto, clausurarlo, para garantizar que no lo invadan inicialmente. Después de esto, pues se hace una reconformación y unos estudios de estabilidad que me permitan saber qué puedo hacer en este sitio. Si puedo hacer unas opciones de recreación, de parte educativa, de reforestación, sea una recuperación paisajística al sitio, y a lo largo del tiempo o al pasar de los años es muy normal hacer unos parques naturales, volver esto un espacio público que sea totalmente seguro y práctico para la población. Casos de estos hay muchos en grandes ciudades en el que, digamos, rellenos cerrados después de 20 años se vuelven parques naturales, se vuelven parques para que la población pueda asistir, hacer actividades culturales, lúdicas, etc. Entonces lo que se debe hacer es esto, garantizar que en el largo plazo la decisión que se tomó de cerrar el proyecto se mantenga así, evitar cualquier tipo de invasión, hacer una reconformación, una reconversión y ver qué uso se le da a este sitio. Por lo tanto, es importante velar en el corto, mediano y largo plazo para que la solución que se visualice o se proyecte se siga manteniendo y promoviendo a lo largo de las administraciones. Sé, ingeniero González, que aquí no hay soluciones mágicas, pero si estuviera en sus manos dar una recomendación de política pública, sé que, insisto, no se trata de hacer una sola acción, pero ¿por dónde empezar? Porque es que hay múltiples frentes de trabajo y no sé cuál diría usted que es la recomendación de por dónde debería arrancar Bogotá. Bueno, la recomendación, como tú lo dices, es algo integral. Hay que mejorar primero, trabajar fuertemente en nuestros hábitos de consumo. Este exceso de consumismo nos está llevando a que desde los mismos productores se nos ofrezcan a los consumidores un producto con múltiples envases o múltiples tipos de productos envasados. Trabajar desde los consumidores, desde los productores y desde y así cerrar la cadena. Entonces así, digamos, tratamos de disminuir el volumen de residuos que va a llegar al relleno, luego una conducción adecuada de estos, en el que solamente tratemos de llevar las fracciones de lo que no podemos reciclar, aprovechar. Entonces ya llevamos dos componentes. Primero, trabajamos desde la generación. Segundo, si lo generamos, ver cómo lo podemos reaprovechar o alargar su ciclo de vida. Y tercero, ya cuando no hay nada que hacer, nada que recuperar, ver qué solución le damos. Entonces, si vamos a buscar soluciones de última tecnología, buscar por opciones que nos den energía nuevamente, que nos busquen o que nos otorguen, recuperar un poco de esa energía que se gastó en este ciclo de consumo de residuos. Y si no es viable, pues ver cómo
buscamos las opciones de disposición final mediante un relleno que puede ser al final de la cadena, pero que involucre en su mismo proceso una actividad de incineración o otra reconversión. Es decir, es hacer una mezcla de todas esas soluciones que se nos vienen. Porque decir que vamos a trabajar con una única solución es complicado ante tanto volumen de residuos sólidos que vienen totalmente mezclados. Es decir, debemos seleccionar nuestra materia prima para cualquier tipo de solución que queramos implementar. Ingeniero Juan Guillermo González Echeverry, gracias por haber estado con nosotros y compartir con nosotros su conocimiento. No, Yamil, todo un gusto y a la orden para lo que pueda ayudarles. Muy amable, muchas gracias. Desde Lima, donde asesora a diferentes instituciones. Le preguntamos a los ciudadanos en la calle y usted cómo se vincula a la solución. ¿Usted qué está haciendo? ¿Cómo recicla? ¿Qué está haciendo para ayudar a resolver el problema? Estas fueron sus respuestas. Creo que el tema de las basuras es importante en la medida que todos somos responsables, entonces no es una cuestión solamente de capacitación, sino es una cuestión de conciencia de todos los actores. No solamente separar, sino saber cómo separarlos. Lo que yo pienso es que primero la educación, luego crear alianzas gobierno con población para crear estrategias para dar solución a este problema. Creo que actualmente nos falta muchísima conciencia social sobre el reciclaje y también sobre el manejo de basuras. Vemos que hay la estrategia de los containers, pero no ha funcionado mucho y es porque la gente no sabe cómo usar estos containers de basura. Esa sería una parte de la solución, que es el tema de la cultura ciudadana. Los lugares que más hay basura es en San Carlos, en el Amparo, Patio Bonito y en Abastos. Britalia también he pasado por ahí y es malo. Y nosotros en la casa reciclamos, ¿sí? Los residuos, los orgánicos y los desechables. Y como vivimos en un conjunto, tenemos el chute de basura y ahí también nos colaboran con el reciclaje. Empieza desde casa, con todo el tema de separar bien todos los residuos, los plásticos, los residuos sólidos y tener un mejor aprovechamiento de esto. Y ya cuando se parte desde casa, ahí sí podemos empezar con todo el tema ciudadano. Tener una buena cultura ciudadana es muy importante porque muchas personas botan la basura en los parques y no está bien. El tema del reciclado. Los muchachos del reciclado son muy desordenados. La idea es que por ejemplo, los usuarios que sacan la basura, tenerles sus basuras aparte. Teniendo en cuenta cómo reciclar, empezar a botar la basura donde sí se debe, intentar también no regarla por ahí, no botar cosas, no dejar cosas o simplemente bajar el uso de plásticos también. No hay juicio. O sea, deberían de poner unas canecas grandes, así como hacen en los centros comerciales que ponen unas canecas grandes y ahí sí poner la basura. Y un poquito también los zorreros que colaboren, porque ellos también, yo me he dado cuenta que ellos por estar reciclando los plásticos, las cosas, dejan la basura regada y eso se ve muy maluco. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.